Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En Caminos de ida y vuelta hoy con Fernando González Lucini de nuevo porque hay tantas canciones que nos hablan de las migraciones, de nuestras propias migraciones, las de nuestro país, también de las de otros. El mundo se mueve y a veces se mueve aunque no quiera. La gente se tiene que trasladar de unos lugares a otros. Fernando González Lucini es crítico musical, musicólogo, ha escrito muchísimos libros y es un gran conocedor de los cantautores, de los de nuestro país y también de toda Iberoamérica. Lo primero, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos pues estos programas y lo vamos a hacer hablando y continuando con el mundo de la migración. A mí me gustaría empezar con La Bordeta. La Bordeta ya sonó en un anterior programa. Naturalmente él es muy importante porque ha cantado para los inmigrantes y se ha preocupado por los migrantes. Sí, hombre, yo creo que La Bordeta es de los cantautores ya fallecidos que el tema de la inmigración le ha tocado muy fuerte porque entre otras cosas vivía en una zona como Aragón que tuvo una gran inmigración y una gran zona depresiva y por tanto fue un hombre que, aparte de que era un hombre muy comprometido con los problemas sociales y con la problemática de ese país, y la inmigración ha sido uno de sus grandes temas, ¿no? Pues vamos a escuchar dos canciones, pero vamos a empezar con La Vieja. La Vieja es una canción que nos habla desde el recuerdo, desde el inmigrante que está en otro país y recuerda pues a su madre sentada en el hogar, en ese pueblo y sentada en su soledad ya. Siempre te recuerdo, vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la cadiera y el pozal. La tristeza de tus ojos de tanto mirar, hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad. Miguel dice que va bueno y parió la del Julián. Tú te quedas con tus muertos rezándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar. Siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal repasando antiguas mudas que ya nadie se pondrá. Al cierzo de los otoños vas a buscar palabras desde la Francia o desde la ciudad. Miguel cayó del andamio y parió la del Julián. Y además de La Vieja, también habla La Bordeta de la crónica del regreso, porque si era difícil marcharse, el volver tampoco tenía que ser fácil. No, el regreso era terrible, a veces no. Es decir, hubo gente que regresó, que hizo dinero y regresó felizmente, pero no era la mayoría. Es decir, la mayoría no. Hubo gente que vino después de tirarse tantos años por esas tierras, volvió sin demasiados medios. Pero además, lo malo ya no es si tenían medios o no tenían medios, que eso a fin de cuentas es lo menos importante, sino todo lo que habían perdido. Es decir, pues claro, estar durante 4 o 5 años, 6 o 10 fuera de tu tierra, los hijos crecen, cuando llegan no los conocen, no has vivido con ellos en la infancia, los amigos se han perdido. Es decir, es muy doloroso, el regreso siempre ha sido dramático. Y por otra parte, pues ya digo, sobre todo el reencuentro con situaciones que han cambiado mucho en esos años, y sobre todo el dolor y el desarraigo, ¿no? Que quieras que no, es muy, muy doloroso, ¿no?
Esa es la palabra precisamente desarraigo, porque cuando uno se va buscando pues mejor vida, en un sentido o en otro, pues cuando vuelve lo que encuentra es que a lo mejor lo ha perdido todo. Puede volver hasta con dinero, pero es difícil encontrar la familia como estaba, los amigos como estaban y hasta tu propia tierra y tu entorno como estaba. Lo que encuentra es otra cosa, siempre es otra cosa. Siempre es otra cosa, es decir, siempre otra cosa, sobre todo porque fueron unos años, hay que pensar también en los años que fueron, es decir, que no es como ahora, durante la dictadura y durante la transición, ¿no? Eran unos años en que pues, España sufría grandes transformaciones, ¿no? Bueno, aparte que en esas tierras donde habían ido a parar, pues habían hecho nuevos amigos, nuevos paisajes. Es decir, es muy duro, es decir, es como el regreso era casi tan duro como la escapada, ¿no? Y en esa canción La Bordeta lo que hace es hablar de eso, del hombre que regresa y se encuentra que se lo han robado todo, es decir, que en el fondo no tiene nada, ¿no? Él dice nada, ni un pedazo de voz me han dejado. Exacto. Y continúa diciendo también, mira, ni siquiera me han dado la mano y decirme muy agradecidos por lo que hizo. Y aquí ya no entiendo nada. Es precisamente eso, el no entender lo que encuentras también. Claro, no eres como de ningún sitio, es decir, has perdido tu país, has llegado a otro país, en el otro país has trabajado, has sudado, pero es perder las raíces, ¿no? Es perder la identidad. Crónica del regreso. Nada, ni un pedazo de voz me han dejado, ni una lágrima rota en la niebla que soporte allí. Nada, ni un pedazo de voz me han dejado, ni la tumba donde está María, traérmela aquí. Me han cerrado la casa en silencio, me han mandado otra vez para aquí, a la piedra terrible, al secano, cuando yo me he dejado los años, donde uno trabaja por mil. Mira, ni siquiera me han dado la mano y decirme muy agradecidos por lo que hizo aquí. Mira, yo no entiendo tampoco a los míos, que los veo lejanos y ausentes, ajenos a mí. Y de golpe me encuentro en mi casa, forastero en donde nací. Hablábamos el otro día que hicimos ese recorrido por la inmigración desde principios del siglo XX, de esa inmigración también primera de los indianos que se iban en busca de fortuna, que volvían a veces con ella o sin ella, después también de la inmigración del exilio, la gran inmigración del exilio, pues a Europa, a Francia sobre todo, y después a México o Argentina, y posteriormente esa inmigración económica, esa inmigración de buscar y de buscar además la vida, nunca mejor dicho, y también de lo difícil que es aquellos que se llevaban a su familia, porque ahora decíamos los que se iban solos y luego volvían y encontraban muchas diferencias, pero los que se llevaban a su familia y querían regresar, pero ya los hijos eran de aquel sitio donde habían nacido. Los hijos habían nacido y habían crecido, y algunos que habían nacido, por ejemplo, en Alemania o en Francia o en Cataluña, con los que emigrábamos de Andalucía, ¿no? Y entonces la gente joven se integra y donde nace, vive, y entonces realmente era tremendo, por mucho que los padres querían mantener la identidad y la cultura. Bueno, yo he conocido incluso familias de inmigrantes que los hijos hablaban en francés o hablaban en alemán y no hablaban el castellano, ¿no? Porque aunque los padres querían mantenerle en escuelas españolas, en español para extranjeros, pero claro, los hijos tenían otra cultura y habían vivido en otra realidad. Es decir, quieras que no, su patria es donde ellos habían nacido, porque la patria, ese que se lleva en la sangre, yo no me lo creo. Es decir, donde tiene las raíces, donde conoces a la gente, donde te enamoras, donde tienes la vida. Y entonces, claro, mucha gente, muchos chavales jóvenes, nacidos de español en el extranjero, pues se sentían más alemanes o más franceses que españoles. Y ahora la nueva inmigración. También
hay quien la canta, naturalmente, porque ya no estamos hablando de aquellos que se fueron por esa necesidad económica en los años 60. Ahora hay otra, también motivada por la economía, quizá de una manera diferente, porque ahora son gente preparada, jóvenes que no encuentran futuro en nuestro país y que quieren salir porque tienen sus carreras universitarias, sus idiomas y necesitan formarse, pero luego también necesitan trabajar y transformarse. Y de todas las generaciones, también hay gente adulta que está en paro y que tiene que sacar la casa adelante y que no hay dinero, es decir, la crisis es muy fuerte, ¿no? Y entonces se produce una nueva emigración, es decir, una nueva, con la diferencia de que ahora mismo las fronteras no existen, en Europa somos ciudadanos del mundo y entonces no es lo mismo que antes, que había que llevar el pasaporte, que era aquello sí que era duro, ¿no? Bueno, pues tienen la misma moneda, que no si se van por Europa, es distinto que en aquel momento. Y lógicamente la canción social, la canción de autor que refleja la realidad, pues vuelve a aparecer el tema en las canciones, claro. Vamos a oír ahora una canción diferente porque está hecha en tono de humor, pero a mí antes me gustaría hablar un poco del cantautor, de Alfonso del Valle, quizá menos conocido fuera de su entorno. Él es sevillano y desde luego allí es muy conocido, lleva muchos años cantando y tocando temas sociales, pero de una manera quizá diferente, no solamente este tema de la inmigración, sino otros también. Sí, Alfonso es un hombre que pertenece a lo que llamamos la segunda generación de cantautores que surgió allí en los años 80 y que está afincado en Sevilla, es sevillano, él es ferroviario, además trabaja de ferroviario porque la canción no le da para vivir. Tiene un local estupendo en Sevilla, el lugar donde va a cantar todos los cantautores. Y más que un tono de humor, es un tono de satírico al estilo andaluz, es decir, con esa gracia o con esas segundas intenciones que a veces tiene. Entonces, Alfonso, testigo de la emigración que se está produciendo ahora, se acordó de un pasodoble, que además es un pasodoble que trata de la emigración y que le hizo inmortal Concha Piquer, por ejemplo, ¿no?, que se llama Suspiros de España. Y entonces él ha hecho, con esa gracia y con ese doble sentido del andaluz, ha hecho un pasodoble que se llama Suspirai, de pirarse, de irse de España. Es decir, que es la gente que se va de España en este momento porque no tiene medios económicos para vivir. Entonces, basándose en el pasodoble, pues ha hecho esta canción con ese doble sentido de Suspirai, de pirarse, de largarse, de irse de España. Suspiré porque no hay nada y por desesperación, con la esperanza gastada de que ya empieza a irme hoy. La historia cuenta que antaño tu abuelo se hubo de ir, quizá no hace tantos años, y hoy se vuelve a repetir. A exilio en tierra extraña, suspiráis de España. A exilio en tierra extraña, suspiráis de España. Esa que gana mundiales y da Lorca y a Dalí, y que desde los arrabales de Europa hasta verla venir, las depresiones fiscales, políticos de postín, de vehículos oficiales. Hemos hablado de aquellos que se han ido a lo largo del siglo XX, también ahora en el siglo XXI, los que se iban y los que se van ahora por las razones que fueren. Pero la verdad es que España en los últimos años ha recibido muchísima gente, también ha recibido muchísima gente de la inmigración. Hay lugares de España verdaderamente ya
con una colonia extranjera importante desde América del Sur, desde Ecuador o Bolivia, desde Europa, por ejemplo, Rumanía es un nuevo país, pero que desde luego ha llegado con fuerza. Y no digamos también desde África. Desde África todos los días prácticamente tenemos una noticia, casi siempre mala noticia, de inmigrantes que vienen sin documentación, sin medios, que muchas veces no se sabe ni siquiera de qué país. También esto está cantado y es ahora motivo para nuevas canciones en el mundo del cantautor. Claro, es decir, insisto, la canción de autor o los cantautores reflejan, aparte que cantan su experiencia de amor y de esperanza y a la vida que cada uno lleva. Hombre, reflejan los problemas sociales y no cabe duda de que un gravísimo problema social o un hecho social es el tema de los inmigrantes que nos vienen, tanto inmigrantes procedentes de América Latina y bueno, y que además es una inmigración, sobre todo la de los pueblos africanos. En África tú vas a cualquier país africano y la gente móvil tiene unos televisores enormes, una radio enorme. Ellos el paraíso de Europa lo perciben desde allí como el paraíso. Estamos muy mal, pero si tú ves la televisión, todos son perfúmenes, todos son juguetes, todo es champán. Y entonces ellos han percibido el paraíso europeo, son capaces de arriesgarse a atravesar un océano sobre 4 tablas porque ellos piensan que efectivamente esa Europa les puede dar esperanza y les puede dar motivo de vivir ante la desesperación en la que viven, ¿no? Precisamente de este tipo de inmigración vamos a ocuparnos en 2 canciones. Primero, en Sudor y Sed, es una canción que cantan Jesús Garriga y Luis Pastor. En las 2 canciones que vamos a oír hay una cosa muy curiosa, en la cual estaba pensando ahora mismo, es decir, justamente mientras hablábamos estaba pensando. Vamos a oír 2 canciones que tienen una curiosidad, las 2 hablan de la inmigración que nos llega, pero fíjate que son 2 cantautores jóvenes. Este es Jesús Garriga, que es un cantautor canario, con Luis Pastor, que es un cantautor clásico de los años 70, y la segunda hoy es de Lucía Caramés, que es una cantautora joven, con un clásico que es Luis Aute. Es muy interesante como metáfora de lo que estamos hablando, cómo los cantautores jóvenes se unen a los cantautores más tradicionales, más clásicos, para cantar a un problema que tanto a los clásicos como a los jóvenes les afecta, que es el de la inmigración que llega. Es muy curioso. Estaba ahora mismo pensando, porque claro, la canción que vamos a oír luego de Lucía tiene 2 días. A mí me llegó el disco ayer. Es curioso. Precisamente en Sudor y Sed, Jesús Garriga, él es de Lanzarote y ve y percibe cómo llegan las pateras a su tierra. Y en el caso de Luis Pastor, que ya es un reconocido cantautor, él mismo ha sido inmigrante, claro, porque él ha vivido y además ha cantado en muchos centros, en Alemania, en Francia, en Bélgica. Se han unido estas 2 cosas y estas 2 percepciones y desde luego ha salido una canción preciosa. Inmigrantes de sudor y sed, corre viejo, vienen a coger tus migajas, los restantes puede que te quedes sin comer. Gente que no quieres descubrir, vienen del sur y el sur es tu país. Te recuerdan otros tiempos, sin embargo tú quieres huir. Cuero, sangre, ébano y marfil pasean por las calles su perfil, esperando que el futuro no sea más feo aquí que allí en su país. Han llegado 24 a las costas de Arrecife, han llegado por Tarifa arrastrando sus fetiches, han pagado por un sueño que se pierde lentamente. Se dibuja en su mirada el fracaso y la muerte. Sin papeles, sin su tierra,
sin familia, con tristeza, consternados, sin maletas, con coraje, ya sin fuerzas. Con tambores, piel, canela, pies descalzos, sin banderas, con coraje, ya sin fuerza. Y grito para ellos, fuera todas las fronteras, que derriben la frontera. Inmigrantes de sudor, inmigrantes de sudores, inmigrantes de sudor, inmigrantes de sudores. Y en el caso de la última canción que vamos a escuchar, esta canción que acaba de salir, que está calentita, que nos ha traído Fernando, pues como una primicia de Lucía Caramés y Luis Eduardo Aute, es también curioso, precisamente una cantante muy joven, además con una voz muy peculiar, ha estado también en otro programa que hacemos aquí, y con Aute ya, ¿qué vamos a decir? Un refutadísimo cantante. Hecho de Brea es también una canción que nos habla de eso. Sí, además una canción que a mí me ha gustado porque es una canción llena de esperanza, ¿no? Y es una canción muy hermosa y claro, Eduardo lógicamente se ha sentido solidario por el tema y ha cantado con Lucía y lo han hecho muy bonitamente. Es una canción muy bonita y muy novedosa. En este caso además es una canción que tiene esperanza detrás. Pues vamos a escuchar Hecho de Brea. El negro hecho de brea le canta a la luna llena, desde la proa a la popa. Naviero del recuerdo huele a salitre y a madera, amaneceres de ausencia. Nadie quiere saber si es cara o cruz. La rueda de la vida es una rueca vieja, muerde los labios de otra libertad. Que el final de este viaje es una vida nueva. Anda, pínchale una vena y verás su corazón, silueta solitaria. El naufragio de una ola es la mar que va enlutada. Y mientras tanto, tú y yo desnudos. Un negro hecho de tierra le canta a la luna llena, desde la proa a la popa. Hemos hablado a lo largo de 2 programas de las migraciones en la música y de la música en las migraciones. De hecho, esta pequeña serie, esta miniserie, la hemos titulado así, La inmigración en la música y la música en la inmigración. Son 2 cosas muy unidas, curiosamente, y que todo aquel que se ha sentado a pensar un momento, los cantautores que suelen salirles del alma sus canciones y de sus sentimientos también, han cantado este tema. Unos de una manera y otros de otra, pero casi todos lo han cantado. Sí, sí. Bueno, y no hemos oído las típicas canciones sobre la inmigración, no solo los cantautores, de Juanito Valderrama, la del inmigrante, pasando por Suspiro de España, de Concha Piquer. Y entonces la ha cantado todo el mundo, hasta el mundo de la zarzuela. Hay zarzuelas dedicadas al tema de la inmigración. Es decir, la inmigración era un tema muy recurrente de la música popular en general, tanto de la canción social como de la canción ligera, como de la zarzuela, porque era un tema que tocaba mucho el corazón, era un tema que tocaba mucho la sensibilidad. Efectivamente, desde la zarzuela a la copla, de la copla a la canción de autor, la música ha reflejado, y no solo en España, ha reflejado este fenómeno, el fenómeno de la inmigración. Totalmente, y además que de una forma bellísima. Prácticamente toda la historia de la inmigración española se puede contar con canciones. Y bueno, y luego pues gente como Carlos Cano, que ha sido uno de los grandes cantantes también sobre el tema de la inmigración. En Canarias, pues fíjate tú, no solamente de los sabandeños han hecho canciones preciosas, acosenantes. Es decir, es un tema que la ha cantado prácticamente todo el mundo, ¿no? Víctor Manuel ha cantado muy bien a la inmigración. Pues a todos los que nos escuchan, una pequeña investigación, si quieren hacerla, porque es bonito buscar y recopilar precisamente todas estas canciones cantadas por gente tan diferente y de una manera tan diferente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.